todo este asunto saludamos a Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Natividad? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantada. Y en todo este asunto, ¿qué podemos decir de este plazo de 50 días que no deja de ser? Es cierto que llevamos ya más de 3 años en guerra y que 50 días pues parece que, bueno, pues un poquito más no pasa nada, pero ya acabará el verano y Rusia seguirá pues atacando infraestructuras críticas de Ucrania. No sé si avanzando tanto en el frente como para, cuando llegue la mesa de negociación, decir, esto es mío, esto me lo quedo. ¿Esto beneficia a los intereses de Putin estos 50 días? No beneficia a nadie, pero es un paso más que ha tenido que darse en la situación en la que estamos, que es una situación de estancamiento del conflicto, pues porque en parte hemos querido estancarlo y no resolverlo. Entonces, son 50 días. Puede que en los 50 días se pueda avanzar en la mesa de negociaciones, pero no es nada seguro. Yo creo que después de 50 días pueden llegar otros 50 más y otros 50 más. ¿Por qué? Porque cuando llega Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación era idónea para poner fin a esto. Estados Unidos no se involucra más en Ucrania y, por lo tanto, la situación va a quedarse paralizada. Y en esa parálisis pues aparecen todos los interesados en continuar con la guerra. Y bueno, Trump ha sucumbido a ello. No voy a decir que se ha plegado, simplemente o no se ha dado cuenta o es imposible frenar a todos los interesados, tanto países como el complejo armamentístico americano, interesados en continuar con la guerra. Lo que se entiende peor es la posición europea. Entonces ahora estamos en una situación, ya llevamos unos meses, en una situación de bucle. No se puede salir. ¿Por qué? Porque cada paso que damos diciendo vamos a poner nuevas sanciones, es que esta semana hemos hablado de autorizar ataques, que Zelensky hiciera ataques sobre territorio ruso, incluidos San Petersburgo y Moscú. Entonces, esto es una escalada retórica, esperemos que se quede solamente en retórica, pero que no contribuye en nada a favorecer un diálogo en una mesa negociadora. Entonces, cada uno de estos pasos que se da es respondido por el otro lado, pues con una bravata mayor, y esto nos lleva a la situación de bucle en la que estamos, en la que es muy difícil salir. Entonces, cada paso que da uno es respondido por el otro, pero son pasos que van justo en el sentido contrario a terminar con una negociación que ponga fin al conflicto. De todo lo que estamos diciendo, y que es difícil poner orden en esta situación, es bastante relevante, creo yo, el ver cómo Estados Unidos está demostrando cada día que lo que le interesa es terminar con el conflicto por razones meramente económicas y meramente domésticas. Y por otro lado, bueno, a Rusia le interesaría también, pero no lo va a demostrar claramente porque es una parte que tiene que negociar. A Ucrania, bueno, a Ucrania le interesaría acabar con la guerra, pero me temo que a Zelensky no, porque ese es el fin de Zelensky. Y entonces estamos paralizados. Y la situación o la posición de Europa es uno de los elementos disruptivos en este proceso que lleva a que no se alcance un acuerdo. Y entonces hacemos todo lo contrario de lo que se supone que deberíamos hacer. ¿Cuál es la posición en estos momentos de Europa? Pues lo estamos viendo. Estamos negociando un marco financiero plurianual que va a plantear dificultades porque el aumento del gasto es importante. Tradicionalmente, siempre en estas negociaciones de los marcos plurianuales presupuestarios ha habido una voluntad por parte de la Comisión de aumentar el presupuesto del que dispone la Unión Europea, más o menos bloqueado por muchos países que no quieren dar más dinero y por tanto más poder a la Unión Europea, y en este caso se plantea lo mismo, pero en vez de plantearlo para decir vamos a mejorar la situación económica de la Unión Europea, queremos aumentar el presupuesto para dedicarlo probablemente a empeorar más la situación de la Unión Europea. Entonces, hasta cierto punto, yo puedo comprender la posición de algunos líderes europeos minoritarios que dicen no estamos de acuerdo con estas cuentas, por no añadirle después la situación de los agricultores. Entonces, Estados Unidos está reduciendo enormemente su gasto en defensa para conseguir reducir su deuda y, por lo tanto, mejorar su posición, es decir, hacer América grande otra vez, y Europa está intentando aumentar su presupuesto de defensa para no mejorar su situación económica, sino para empeorarla, y entonces hacer un destrozo en Europa, porque la integración europea tiene como punto de partida el que la situación económica sea próspera, el que beneficie
a sus países y esto no se está haciendo. Entonces, ¿nos va a servir de algo 50 días? Pues yo creo que cada uno enrocarnos en nuestras posiciones y dar pequeños pasitos, cada uno en el sentido que queremos, que son en sentido contrario los unos a los otros, es decir, alejarnos más de un acuerdo de paz. Y cuando esas posibilidades se alejan, pues empezamos a ver esta dinámica. Vamos a permitir que se ataque territorio ruso. Medvedev responde ayer diciendo, pues bueno, si esto es así, entonces puede haber posibles ataques preventivos a Occidente. Y bueno, esto es una dinámica que es todo lo contrario, de calmar las aguas para que se consiga una negociación que lleve al final de la guerra. Y al final de la guerra no puede ser, vamos a dejar a Rusia sin una sola posibilidad de alcanzar sus pretensiones de seguridad, después de habernos embarcado, digo porque lo hemos hecho los europeos, después de habernos embarcado en una guerra. Entonces yo creo que los 50 días es una manera de decir, no tiramos la toalla todavía, continuamos, pero yo veo pocas posibilidades, de no ser que ocurra algo fantástico, en esos 50 días de alcanzar una solución, terminar con el conflicto. Las sanciones a Rusia, bueno, pues parece que no le afectan o que sigue para adelante sin mirar las consecuencias para la inflación, para la población, para esa máquina de generar deuda que son las guerras. Lo digo porque, bueno, pues aquí amenaza de un arancel del 100%, parece que el volumen de comercio entre Estados Unidos y Rusia no es muy preocupante. También importante, las sanciones secundarias a los principales compradores, India, China, de la energía rusa, pero sobre todo también acabamos de tener, y aquí, aunque por una vez, aunque sí que sirva de precedente, a veces puede tener razón, o tiene lugar para la reflexión esas quejas de el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, asegurando que, bueno, que esta guerra va a ser la ruina para la Unión Europea. Lo digo porque acabamos de tener, por fin, ha sido muy duro, un 18º paquete de sanciones a Rusia. Natividad, no sé qué utilidad puede tener este paquete de sanciones. Se supone que para topar el precio del petróleo ruso a un tope de $47, también excluir a 20 bancos del sistema SWIFT y, en definitiva, no sé si, habiendo ya habido, en este caso, 17 paquetes de sanciones, no ha habido demasiado, incluso la Unión Europea, que dice que ya trabaja en un 19º. ¿Cómo te suena todo esto? Me suena a una manera de acallar la conciencia de la Unión Europea, porque no va a hacer gran cosa las sanciones. Sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia es como que España imponga sanciones o la Unión Europea imponga sanciones yo qué sé, a la isla de Guam. No tiene ningún sentido porque las relaciones son muy pequeñas, las relaciones comerciales. El que Europa apruebe un 18º paquete de sanciones, bueno, pues no sé, yo llegaría ya al 20, así redondeamos la cifra, pero la situación va a ser la misma. ¿Quién impone sanciones a Rusia? Están imponiendo sanciones a Rusia, Europa y Estados Unidos. A Estados Unidos no le afecta económicamente, a Europa nos vamos dando un tiro en el pie cada uno de los pasos que damos para más sanciones. ¿Afectan a Rusia? Rusia tiene otros proveedores. ¿Afectan a Europa? Afectan a Europa porque hablamos del primer ministro húngaro, pero no nos olvidemos del eslovaco. ¿Cómo que tengo que renunciar al gas ruso? ¿Y quién me va a pagar a mí el gas? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Estados Unidos, que lo vende 3 veces más caro? Es que es esto, es que no nos damos cuenta que cada paquete de sanciones para Rusia nos sirve, pero para pegarnos un tiro en el pie a la Unión Europea sí. ¿Por qué lo hacemos? Pues bueno, hasta ahora, porque si Estados Unidos dice que hay que aplicar sanciones, Europa las aplica y no se cuestiona por qué. Cuando Trump dice que va a dejar las sanciones, entonces Europa se pone muy digna y dice, bueno, pues yo voy a continuar, pero voy a continuar ¿para qué? Y esto me canso de decirlo, es que no se entiende muy bien. Entonces, esa posición europea es otro obstáculo más dentro del proceso de negociación, porque eso envalentona a un régimen que está en las últimas, como es el régimen de Zelensky. Ante eso, ¿cómo reacciona el gobierno ruso? Pues el gobierno ruso muestra una enorme desconfianza hacia Trump, pero sobre todo hacia Europa, por supuesto, y la OTAN, pero también hacia el post-trumpismo. A Trump le quedan 3 años y medio, entonces, ¿qué tipo de acuerdo de paz vamos a negociar? Que cuando Trump desaparezca de la escena política se mantenga y no deje en una posición de volvemos otra vez al ciclo de conflictos con Ucrania, Rusia con Occidente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa desconfianza viene por muchas razones. Viene por las razones que acabo de citar antes, de esa retórica agresiva
por ambos lados, eso sería una cosa, pero a mi juicio no la menos importante, si autorizamos o no autorizamos que se bombardee territorio ruso, que por cierto esto está prohibido por el derecho internacional, se puede defender uno de un ataque, pero no a su vez atacar. También las sanciones están prohibidas, las sanciones secundarias, el sancionar a un Estado que no ha hecho nada, ningún ilícito, simplemente porque es amigo de uno que no es mi amigo, eso no está permitido. Entonces, aparte de esas razones, Rusia está desconfiando porque está viendo los movimientos de Estados Unidos en Siria, por ejemplo. Entonces, desaparece el régimen, o se lo cargan directamente, el régimen sirio, que era uno de los aliados de Rusia en la zona. Irán. Se bombardea Irán, parece que el fin último no es, bueno, aparentemente es el acabar con un programa nuclear que puede ser como las armas de destrucción masiva de Irak, pero sobre todo es el cambio de régimen que se ha citado el proceder directamente a un cambio de régimen en Irán. Esto de momento no se ha producido, pero digo de momento, estamos con el segundo aliado de Rusia en la zona. Y se habla de cambio de gobierno, lo cual para Rusia es absolutamente inaceptable que haya una intervención externa de un Estado para cambiar el gobierno de otro. Para China es también absolutamente inaceptable. Y luego vemos pues el complejo armamentístico estadounidense que se puede llegar a un acuerdo y el día que Trump no esté decir, bueno, vamos a volver al business as usual y en consecuencia pues nos interesa seguir sacando adelante la maquinaria y para eso necesitamos conflictos. ¿Quién va a pagar mejor en las armas que Europa? Pagamos mejor que los africanos, aunque nos endeudemos. Entonces, esto serían las razones de la desconfianza, por no hablar de esas pretensiones americanas en el Ártico, que el Ártico es principalmente el terreno por extensión de costa de Rusia. Entonces, ¿cómo se va a tener confianza? ¿Cómo se puede pensar vamos a llegar a una negociación y esa negociación va a ser una negociación que se llega a un acuerdo y ese acuerdo sea respetado? Entonces, todo esto son elementos que juegan en contra de esa fiabilidad. Por otra parte, y creo que esto se ha explicado ya, cuanto más se autoriza a países europeos o más se incita a países europeos y a la OTAN, que bueno, aparte del papelón que está haciendo el secretario general de la OTAN como lacayo, pues se está actuando prácticamente siguiendo las consignas de la anterior administración americana, cuanto más se autoriza que Europa sea el canal por el que lleguen armas sobre territorio que puedan atacar territorio ruso, más se incita a que Rusia se vea obligado a avanzar para que la zona que les aleje de la parte occidental sea mayor. Entonces esto no tiene fin. Me parece que esta semana ha comenzado a hablarse, ¿está Putin intentando alcanzar Kiev? Yo no creo que entre dentro de sus pretensiones, que una cosa es tomar una ciudad y otra cosa es mantenerla, y Kiev está bastante alejada de la frontera rusa. Pero, sin embargo, si se autoriza que a través de los países europeos lleguen armas para atacar territorio ruso, pues Rusia necesitará hacerse con más territorio. Se dice, avanza muy poco cada día. Avanza muy poco cada día es que probablemente no necesitará avanzar absolutamente nada. Tiene controladas las zonas que son de población rusa y por lo tanto no necesitaría nada más. Pero claro, si estamos diciendo ahora vamos a atacar, ahora vamos a San Petersburgo, ahora vamos a Moscú, pues eso hace francamente difícil el considerar que vamos a sentarnos a la mesa y no va a ser un Minsk III el resultado de una negociación auspiciada por estos países, me estoy hablando de Estados Unidos y la OTAN, que no sería la primera vez que engañan a Rusia. Muchas condiciones sobre la mesa para intentar negociar en el plazo de 50 días. Quién sabe si puede cumplirse ese bucle, como tú decías, Natividad. Mientras tanto, esa táctica de Donald Trump bueno, es cierto que ha habido un cambio de parecer. Ya veremos en qué debe para todo esto, pero lo cierto es que las últimas semanas Donald Trump ha cambiado y la última lo tuvimos con no solo esa amenaza de sanciones a Rusia, sino también con el envío de armas a Ucrania, con el truco de que tiene que soportar toda la carga financiera la Unión Europea. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí, evidentemente, irremediablemente se tendrán que ir a pedir dinero prestado, a financiar, sacar bonos conjuntos, emisiones de deuda, subidas de impuestos y, por supuesto, también reconfigurar los presupuestos. Al final, Europa tiene que pagar la fiesta. ¿Qué consecuencias hay para esto? También desde Dinamarca pedían que a Estados Unidos, oiga, comparte usted el gasto.
Bueno, casi casi en la pregunta está la respuesta. Y está la respuesta porque en realidad, vuelvo al principio, yo creo que a Estados Unidos no le interesa, al menos al presidente Putin, ni al resto de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre con Ucrania? Ucrania está muy lejos y nos da lo mismo. Es una cuestión económica. Entonces yo tengo que salir de la guerra para mejorar mi posición económica. Si de rebote les obligo, entre comillas, a los europeos a que se hagan cargo del coste de la guerra, la idea inicial es les hago responsables a los europeos del coste de la reconstrucción, que ya era bastante fuerte. Pero ahora la idea es mucho más brillante. Voy a hacer que yo no quiero continuar la guerra, pero como los europeos se ve que quieren y además les estoy obligando a aumentar su gasto de defensa hasta un 5%, que yo no tengo porque lo voy a reducir al 3%, entonces el negocio es completo porque yo no me involucro en la guerra, reduzco mis gastos y hago que Europa me compre armamento. ¿Por qué? Porque tengo que sacar los stocks. ¿Por qué Europa va a comprar armamento a Estados Unidos? Pues esencialmente porque por mucho que invirtamos en nuestra defensa europea, esa defensa europea a día de hoy no existe. Existen defensas en distintos países de la Unión Europea, pero no hay una unificación de la industria europea de defensa. Con lo lentos que somos en Europa, no por nada, sino porque somos muchos países en vez de uno solo, no podemos esperar que se haga todo el gasto de lo que necesitaría Ucrania hipotéticamente, no para ganar la guerra, que eso es imposible, sino para continuar la guerra. Entonces el negocio es completo, ya está, lo compramos a Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos gana por un lado y gana por otro. Pero es que además la segunda derivada, que creo que no es menos importante, es que económicamente, comercialmente, Europa es un competidor de Estados Unidos. Entonces estamos consiguiendo al mismo tiempo debilitar la posición económica de Europa. Digamos que, perdón por la expresión, matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos entretenidos a los rusos, tenemos entretenido a medio mundo, ahorramos el dinero que queremos ahorrar, exigimos un gasto a la Unión Europea que va a redundar en beneficio nuestro y además de esa manera estamos acabando con la fortaleza de la Unión Europea. Y vuelvo a lo anterior, la integración europea se basa en mejorar el bienestar, el nivel de vida de la población. Esto yo creo que claramente nos va a llevar, ya nos está llevando todas estas sanciones, nos está llevando a un debilitamiento, a una caída del nivel de vida de los europeos. Digan lo que digan los datos macroeconómicos, creo que todo el mundo puede apreciar en su bolsillo cuál es la situación. Y si además hay una deuda mayor y luego tenemos que devolver todos esos préstamos maravillosos de la Unión Europea, pues esto quiere decir que endeudamos nuestras economías hasta unos límites mucho más difícil de superar que en el caso de Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos es mucho más dinámica y más productiva que la europea, quitando algunas excepciones. Entonces yo creo que nos ponen una seria dificultad y lo que me maravilla es que no nos hayamos dado cuenta de esa situación absolutamente tramposa para los intereses de la Unión Europea. Se dan cuenta algunos líderes, pero bueno, son unos líderes que no son los importantes y bueno, son acallados fácilmente, pues en el caso de Eslovaquia creo que con dinero, pero dinero que vamos a poner todos los demás para contentar a Eslovaquia. Entonces es voy a solucionar el problema de hoy, pero no estoy pensando en el problema a medio y largo plazo en el que se van a ver envueltos los países europeos. Y por cierto, ya para finalizar, Natividad, ¿qué valoración haces de esa última reconfiguración del gobierno ucraniano? ¿Qué es lo que busca Zelensky? Ya sabemos que, evidentemente, por la ley marcial, en este caso el estado de guerra, pues no se pueden celebrar elecciones. El día que ocurra eso ya no estará en el poder, pero ¿qué persigue con esta última reconfiguración? ¿Más vía diplomática, más acercamiento a Estados Unidos, más mano dura con Rusia? Probablemente todo eso junto y sobrevivir. Persigue sobrevivir porque esto sigue en Ucrania. Entonces la población puede empezar a decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Quién está al mando de la nave? Y si al mando de la nave, ¿quién está? Nos lleva a una situación en la que nos salimos de la guerra, una guerra en la que nos dijeron que con la ayuda de todos íbamos a ganar. Entonces es para pedir cuentas a ese gobierno de Zelensky. Es efectivamente eso, es acabar la guerra, acabar el régimen. Nuevas elecciones, pues habrá que convocar nuevas elecciones. Digo habrá que convocar, no
que nosotros occidentales debamos de convocar nuevas elecciones en Ucrania, sino que se convoquen unas nuevas elecciones en Ucrania de acuerdo con las normas constitucionales del país. ¿Remodelamos? Pues remodelamos. Yo creo que la mayor parte de las remodelaciones de gobiernos en casi todos los países obedecen más a razones políticas y de imagen que, bueno, salvo que haya casos de corrupción, que a necesidades reales de ese cambio de personas. Cambio a la persona que está abajo, pues para quitar la responsabilidad del que está al mando del gobierno. Pues Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por este análisis profundo de la situación entre, en este caso, Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea y Rusia. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias a todos los oyentes. Y mientras tanto, vamos a ver cómo